Buen día para todos. Vamos a iniciar con la presentación de nuestra unidad uno, tema uno, la actividad uno, que es la síntesis del primer capítulo del libro de aproximación a la educación física en Colombia de Jorge Alfredo Zavala Cubillos. Nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Guerrero García y quien les habla Manuel Giovanni Correa. Esta presentación va para el espacio de Historia del Deporte. El docente a cargo, Rafael Antonio Morales. Acá tenemos el índice en primera instancia. Vamos a hablar acerca de la introducción. En medio de ese primer capítulo encontramos los siguientes temas, como es el nuevo hombre, esa concepción en la educación física, las primeras noticias de la educación física como nueva ciencia, un poco el contexto histórico de la educación física, también la instrucción militar y por último, nuevamente la nueva ciencia más ratificada de la educación física. Bueno, acá vamos a empezar con la introducción, en donde vemos que el autor nos habla que para entender la educación física tenemos que empezar a deambular o a empezar a investigar acerca de los diferentes éxitos y desarrollos que ha tenido la educación física y un poco de su historia. También que vemos que es muy fuerte en la juventud, que forma su carácter, también habla un poco acerca de la virtualidad y cómo se desempeña la juventud en estos temas y también afianzar sus finalidades de vida e intereses. También nos habla que la historia de la humanidad lleva diferentes procesos sociales y que esto va relacionado con la transformación y que cuando se logra durante un periodo largo esta transformación, se logra afianzar estos procesos sociales, más específicamente de la productividad, y digamos que se puede empezar a hablar de un cambio cultural o de empezar a instaurar allí esta transformación en la cultura. Y también nos habla que es muy importante generar ese conocimiento a partir de lo que representó el movimiento en esa llegada de la educación física a Colombia y también la educación física en Colombia recientemente. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos que el autor nos empieza a hablar acerca de la educación física como un concepto moderno, ya que nos indica que antes de la Revolución Francesa no se conocía el término o el concepto de la educación física. Entonces nos habla de un concepto moderno en donde nos dice que los enciclopedistas nos hablan de o la referencian como una nueva ciencia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también vemos que nos hace referencia al concepto de el nuevo hombre, en medio de ese concepto de la educación física como un concepto moderno. Entonces vemos que va a empezar a partir del régimen en la Revolución Burguesa en el año de 1789, donde este régimen de la Revolución Burguesa lo que hace es llegar a imponer eh, esas nuevas estructuras y políticas también administrativas en esas relaciones de producción y que hace que el hombre tenga esas nuevas necesidades de productividad. Entonces allí también nos habla de que hay un traslado de los centros de producción agraria del campo hacia una mayor densidad al campo industrial en las diferentes grandes ciudades. También nos habla de que gracias a esto, este traslado habla de una transformación familiar y que cambia las conductas sociales básicamente en todos estos grupos. Entonces nos habla de que esta transformación y estos cambios generan una nueva cultura en donde el hombre va a empezar a instaurar comportamientos de competencia y más dirigidos en medio del trabajo a la productividad. Allí se empieza a hablar de la educación física más que todo hacia el movimiento como una nueva ciencia, ya que el movimiento organizado tenía las herramientas para generar un nuevo pensamiento y una nueva visión del conocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, como les hablaba, pues ese régimen burgués vemos que empezó a generar nuevos territorios de comercio
y de producción, lo cual pues esto no iba a ser de un momento a otro y para que pudieran de alguna forma generar, producir, pues se recogían o se tomaban todos estos siervos que les hablaba de la zona agraria para empezar a hacer, digamos, todos sus trabajos de producción. Entonces allí, pues todos estos trabajadores lo que veían que era un cambio muy grande para ellos, ya que su trabajo tenía un nuevo orden, tenían, por ejemplo, cambios como en que les pagaban un salario, tenían que cumplir jornadas diarias, que su instrumento, o sea, las máquinas eran diferentes y que tenían que compartir con o diferentes personas, con sus compañeros en esa línea industrial, en la fábrica. Entonces allí, como les hablaba, se genera un nuevo pensamiento, una nueva cultura y básicamente el movimiento y la educación física iban a tener una relación con ese sistema capitalista y que allí, como les decía, ese movimiento humano organizado vieron que podía generar cambios en la conducta y en la organización social. Siguiente, por favor. Bueno, allí también se ve la extensión del capitalismo hacia Europa, donde se empieza a conocer la educación física. Entonces allí vemos que la educación física en Europa empieza a instaurarse como una categoría educativa, donde se vio, digamos, instaurado principalmente en ciudades como Francia, Alemania y Suecia. Estas fueron las primeras ciudades donde pues allí se regía ese régimen capitalista y la relación que tenía de alguna u otra forma con la educación física y allí a partir de la ciencia en estas ciudades principalmente se empezaba a ver una nueva visión del conocimiento. Entonces allí en Europa se empezaron a instaurar esos sistemas nacionales de educación física y como base pues se tenía la gimnasia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les decía, esas relaciones de producción del sistema burgués que nacieron después de la Revolución Francesa, como les decía, entonces allí vemos que la educación física debe ser ese principal factor de transformación del pensamiento y de transformación de la humanidad. También allí entonces, se le da gran importancia a la educación física. Y esa relación que decía con el sistema capitalista lo cual generó un desarrollo del conocimiento de la educación física y que iban a ser medidas por las condiciones que se van en cada región y en cada país. Entonces, este fue un momento histórico donde se generan esos cambios culturales a través del movimiento de la educación física. Siguiente, por favor. Bueno, allí también nos habla el autor de las primeras noticias, es decir, de cuando se empieza a conocer la educación física. Entonces, esta nos habla de la nueva concepción de la educación física, donde habla de que es el inicio de una nueva era de la humanidad. Nos habla de que la noticia acá en América nos habla de que se da a través de publicaciones preindependistas en la Nueva Granada, principalmente en Popayán y acá en Bogotá en el año de 1808, donde hace una publicación Francisco Antonio Ulloa, que hace una reseña hablando con este título de Cuidado con la nueva ciencia, haciendo referencia a la educación física. Entonces allí en la Nueva Granada, principalmente en Bogotá, se van esos cambios de esos procesos culturales y ese proceso científico principalmente. También con José Celestino Mutis, con esos procesos experimentales y que él era el que cumplía sentencias científicas también. Siguiente, por favor. Bueno, acá continuando, como les decía, que esa atención a la nueva ciencia nace como un simplismo publicitario. Eh, ese significado que tenía era que iba a instaurarse en el proceso educativo, iba a ser mucho más significativa la educación física en ese afianzamiento y ese proceso educativo. También, como le decía, a través del movimiento y en diferentes niveles de la sociedad, también en niños y en jóvenes. En medio de esa publicación que les mencionaba, también hablaba de la educación física que se debía practicar al aire libre, los beneficios que iba a tener la educación física al aire libre con esa oxigenación que podía permitir la vegetación y que se iba a practicar en diferentes altitudes y latitudes.
que se debía practicar en pequeñas poblaciones y que esto iba a fortalecer los principios morales y recreativos también, digamos que se iba a hacer un ambiente más recreativo, para decirlo un poco mejor, que también iba a generar una mejor higiene y salud, que se iba a permanecer, digamos, esta higiene. Y Suecia fue el primer país que empezó estos estudios y esta investigación para que la educación física la pudieran implementar de forma fácil, útil y recreativa, también tomando la gimnasia como base de desarrollo. Entonces, hacia el año de 1808, cuando se hace ese conocimiento como nueva ciencia de la educación física, se ve un poco opacada, pausada en el año de 1810 con la independencia. Entonces, allí pues habían otras preocupaciones políticas y revolucionarias y que un poco se dejó a un lado esa visión científica y del conocimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, acá los dejo con mi compañero Sebastián, que va a continuar. Bueno, para continuar acá tenemos que realizar un alto para poner una especie de contexto histórico y, como decía mi compañero, empezar a dar cuenta del proceso de la educación física en Colombia. El contexto histórico fue caracterizado por estar en la época primero de la independencia en el año 1819, en el puente de Boyacá, la batalla de Boyacá y la independencia de la Nueva Granada. Estábamos sobre esta época donde intervienen dos personajes muy importantes en la historia de Colombia, que es Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Comenzamos desde 1810 con el suceso histórico de la Patria Boba, seguido de la independencia de la Nueva Granada, que se da el 7 de agosto de 1819, recalcamos en la batalla en el puente de Boyacá, y luego se consolida la República de Colombia, la Gran Colombia llamada, donde se tiene un régimen presidencial basado o bajo el mandato de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Cabe resaltar que en esta época la educación física nunca se tuvo en cuenta como una nueva ciencia y, como lo nombraba mi compañero, los conflictos sociopolíticos y económicos no permitieron el desarrollo óptimo y adecuado de los programas de educación en nuestro país. Seguimos con un poco del contexto histórico, en el cual Simón Bolívar deja a cargo a Francisco de Paula Santander como presidente mientras él realiza la campaña del sur. ¿Cuál era el objetivo de Francisco de Paula Santander en este momento? Sostener económicamente la campaña del sur bajo cuatro conceptos básicos, que es la organización de la hacienda pública, la reorganización de la producción tabacalera, crear la Comisión de la Deuda Nacional y reglamentar el comercio extranjero. Adicional a eso, se comienzan a dar unas pequeñas iniciativas, como es organizar tareas docentes y de investigación durante este periodo histórico. Seguido, entonces, comienzan también o sigue la época de conflictos, adversidades y problemas políticos, económicos y administrativos que perduraban y vivían en ese momento el país, en el cual la educación física pues no pudo desarrollarse a cabalidad y lo único que se pudo realizar fueron unos programas y unos colegios organizados en San Gil, Angostura, Cumaná y Cartagena. Poco o nada se llevó a cabo en materia educativa por los conflictos presentados. Seguido de eso se da la posesión de Santander en octubre de 1832. ¿Cuáles eran, pues, digamos que sus iniciativas o sus propuestas y sus fundamentos? Era realizar un Estado burgués o fundamentar nuestro país en un Estado burgués, donde la educación física tenía que ya comenzar a ser parte de una instrucción pública. Él también empezó a proponer la alfabetización de la población y la transformación y el desarrollo de la estructura social. Esto aquí nos lleva a fundación de escuelas, colegios y universidades, y adicional a eso, hay muy importante la propuesta de realizar la formación de maestros en las escuelas normales, para empezar pues a dar un desarrollo educativo en el país. Seguido de esto se da el tema pues de la reconquista del colonialismo español.
Ese es el contexto histórico que marca más que todo este primer capítulo que va desde 1810 hasta 1834 aproximadamente. El proceso educativo se ve acompañado de la nueva ciencia que es la educación física. Esta es la propuesta de Francisco de Paula Santander. Adicional a eso, el papel fundamental de la instrucción pública, eh, el papel que va a cumplir la educación física en la instrucción pública. Entonces empieza a concebir una idea o una imagen de la educación física que no es la adecuada o no es la correcta, se empieza a confundir y se empieza a difundir como una educación física militar de orden cerrado en el cual se empiezan a dar instrucciones de manejo de las armas, instrucción militar por medio de palos de escoba y es una concepción errónea, ya que en ese tiempo la idea principal o el fundamento y el objetivo de la educación física era una ciencia que permitiera la transformación de la sociedad. Pero pues en este momento, por el tema de los conflictos políticos, económicos y el tema de la reconquista, se da como em, una, una alternativa o se da como una disciplina de orden militar. No se concibe como una ciencia de transformación social. Luego en 1840 se da el fallecimiento de Santander. Seguido en 1853 se da el golpe de estado del general José María Melo y comienza la época del radicalismo en 1886. Se da la aprobación de la nueva constitución. Todos estos hechos históricos que conllevan la creación, por ejemplo, de la Universidad Nacional, avance en comunicaciones y la iniciación de la Biblioteca Nacional. Estos son tres aspectos muy importantes o avances educativos que tuvo el país durante esta época y durante este contexto histórico. Adicional a eso se da la formación de hombres sanos en cuerpo y espíritu. Este era el objetivo que desde esa época comenzó a marcar la educación física. Adicional a eso se empezó a ver avances y se empezó a ver la implementación en los sistemas educativos de la gimnasia y la calistenia como parte de los programas educativos que se iban a dar en todas las escuelas o en las instituciones públicas de educación. Adicional a eso, pues se concibe la educación física como una herramienta para beneficio de la salud, pero se sigue conteniendo el carácter militar dentro de esta disciplina. Pues para resumir y para terminar, el capítulo pues nos conlleva primero a dar un recorrido de cómo cambió el concepto y cómo evolucionó o cómo se originó ese concepto de la nueva ciencia de la educación física en Europa y en todo el mundo y cómo lo contrajimos, cómo lo llevamos acá en Colombia, cómo dio origen en la época o en el contexto histórico de la reconquista del colonialismo español y cómo fue evolucionando, primeramente pues concebido erróneamente como una ciencia o como una disciplina más que todo de instrucción o de orden militar, pero que con el pasar de los años se fueron viendo sus beneficios y otros aspectos de transformación social, principalmente en cuidado del cuerpo, beneficios para la salud y también deportivo, atléticamente hablando, cuando se habla, por ejemplo, de gimnasia calistenia y de preparación para las guerras civiles que en ese momento se estaban presentando. Entonces ese es como el resumen del primer capítulo del libro Aproximación histórica de la educación física en Colombia.